Esta mañana tenemos la posibilidad de compartir otra vez con ustedes, como lo hacemos todos los días de lunes a viernes. Ya vamos a compartir con el invitado de esta mañana, el director del Hospital del Trauma, el doctor Agustín Saldívar, quien tiene la gentileza de visitarnos. El lunes vino la señora Soledad Núñez, ayer estuvo Francisco Russo, hoy el doctor Saldívar. Y bueno, por supuesto que, como todos los días, también tengo el gusto de saludar a mi compañero de todas las mañanas, Blas Barrios. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto también poder saludarte a vos y, por supuesto, a todos los televidentes de esta mañana. ¿Qué tal, doctor Saldívar? ¿Cómo le va? Muy buenos días para vos, Carlos. Acá para Blas también, para la audiencia de La Mega. Y realmente con mucha fuerza para remar dentro de las vicisitudes económicas que sufre el país y con un hospital donde realmente vienen los soldados caídos de la violencia, del trauma en las calles, de los accidentes en las calles también, y sobre todo donde evidentemente hay un aumento de un 30% en todos los sentidos de la poca paciencia que tenemos unos por otros, aparentemente alterados porque la pandemia se llevó a algún amigo, algún familiar cercano. Entonces la gente pareciera ser que no pondera y la vida. Por ejemplo, sí, al doctor Saldívar lo conocemos como gremialista, luchador, que hoy administra un mundo aparte, en coincidencia con lo que es el barrio también, en donde está instalado el Hospital del Trauma. Y vamos a hablar con él de varios temas que esta mañana vamos a proponer, por supuesto. Pero les quiero contar cómo está el tiempo en Asunción. Son las 7 con casi 10 de la mañana, 7 con 8 minutos en la República del Paraguay. Tenemos una mañana con cielo nublado. Se habla de posibilidad de precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas para esta mañana, precipitaciones dispersas para la tarde, ya sin lluvia para la noche. De todos modos, la máxima estaría entre 29 y 30 grados, la temperatura máxima pronosticada para este miércoles 29 de septiembre, donde la Iglesia Católica celebra la fiesta del Arcángel Gabriel, de Rafael y de Miguel. San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Y la historia nos cuenta, y ayer hicimos un adelanto, la historia nos cuenta de la batalla de Boquerón, que tiene que ver con la guerra del Chaco. Comenzó el 9 de septiembre y terminó el 29 de septiembre, la primera batalla entre Paraguay y Bolivia de 1932. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Hoy relativamente agradable, les decía entre 29 y 30 la máxima, pero fíjense que para mañana jueves 30 de septiembre, así se despide este noveno mes del año, con mucho calor según el informe meteorológico. 38 grados, Blas, es la temperatura máxima prevista para mañana. Ya vamos a arrancar con 24, así como están las cosas, va a ser un día sin lluvia, pero atención que el viernes, el sábado, incluso parte del domingo vamos a tener tiempo inestable con precipitaciones y con temperatura mucho, pero mucho más agradable. Y a buena hora la lluvia, Carlos, porque estuve escuchando hoy en Infobae, tempranito en tu programa en la 780 y en la Mega TV, el nivel del río por debajo de 71 centímetros. Sí, en 117 años de medición, nunca una medida como la que hoy tiene el río Paraguay específicamente. Hay problemas en la navegabilidad en el Paraguay, en el Paraná. Puede que en 15 días llegue a menos 0,95, Blas. Lo decía Raúl Rodas, hoy un experto en este tema. Y por supuesto hay una necesidad tremenda de lluvia. Dicen que las lluvias de fin de semana puede que sean más intensas, viernes y sábado específicamente, y tengamos alguna que otra precipitación dispersa el domingo. Y no nos olvidemos que el domingo también se adelanta la hora. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué significa eso? Que ahora, por ejemplo, son las 7:10 y van a ser 8:10 ya. 8:10. A partir de este domingo 3 de octubre. Tenemos un informe, tiene que ver con el Hospital del Trauma, tiene que ver con lo que vamos a conversar y desarrollar en un ratito nada más con el doctor Agustín Saldívar, por favor. Pasó la pandemia del COVID, pero en nuestro país volvió la pandemia nuestra de cada día, los accidentes de tránsito, que generan en este momento la mayor demanda de ocupación de camas del Hospital del Trauma. En la última semana, más de 230 accidentes de tránsito, 164 en moto, dejaron pacientes que superaron la capacidad del Hospital del Trauma, que tiene 19 boxes de urgencia en un área aproximada de 20.000 metros cuadrados, con 220 camas para internados, 8 salas de cirugía, 4 unidades de cuidados intensivos y unidades de quemados, así como equipos de imagenología digital, resonancia
resonancia magnética, tomografía, ultrasonido, aunque algunos con problemas de mantenimiento, pero que no dan abasto de cualquier forma. El promedio de atención al año es de 100.000 pacientes. Los 3 sindicatos del Hospital del Trauma, mediante comunicado, expresaron en su momento el repudio enérgico ante el recorte del presupuesto de la institución, única de referencia del país, quedando solo con poco más de 21.000 millones de guaraníes. A esto debemos sumar la deficiencia de equipos de rayos X y tomografía, que hasta julio los médicos seguían reclamando que tienen un solo equipo nuevo de radiografías para todo el hospital, así como la queja que seguían utilizando la vieja tomografía, cuyo tubo quemado nunca fue repuesto. El Hospital del Trauma se encuentra con una ocupación total de sus camas para adultos en terapia intensiva por pacientes de accidentes de tránsito, donde se computan además 34 pacientes en camillas de urgencia, 6 en el pasillo, 2 en el showroom, que sería el área de intubación utilizada como contingencia COVID-19, y finalmente 4 en reanimación. De acuerdo a algunas estimaciones hechas por profesionales de la salud, el gasto promedio que ocasiona al Estado paraguayo la imprudencia y los accidentes de tránsito le cuesta al hospital y al Estado un promedio de 850.000 guaraníes por paciente, esto considerando exámenes, radiografías y ecografías como resultados de lesiones de bajo impacto, mientras que un conductor imprudente o en estado etílico le cuesta al Estado unos 300 millones de guaraníes aproximadamente. El mismo llega al hospital con traumatismo de cráneo grave, traumatismo cervical, contusión pulmonar, fracturas costales, fracturas y lesiones en los 4 miembros o extremidades, amén de otras complicaciones a causa del alcohol en la sangre. Estas cifras pueden llegar a 800 millones de guaraníes por paciente, teniendo en cuenta los meses de internación en terapia intensiva. Antes de entrar en el Hospital del Trauma, doctor, usted es cirujano, ¿verdad? Yo soy cirujano general, o sea, yo me recibí en 86, hice 4 años en la sala cuarta, segunda cátedra de cirugía, con el profesor Jacques Balanzá, cirugía general. Acompañé de 2 años cardiocirugía, me fui a Francia a concluir la parte de cirugía vascular en el René Descartes en París, becado por la Fundación Cardiovascular, donde estaba Balanzá dirigiendo. Y volví al hospital, formamos el servicio de cirugía vascular del Hospital Nacional de Itagua, la unidad de trasplantes renales. A la vez yo soy docente en la Facultad de Medicina, yo soy actualmente el jefe del departamento de trasplante de órganos del Hospital Escuela, médico de planta cirujano vascular en IPS, y actualmente todos esos rubros me comisionaron a la dirección. No es que yo gano más, sino que me comisionaron para ocupar el cargo del director del Hospital de Trauma. Y con todo eso, le cuento, esta semana, le estaba diciendo acá a Blas, porque los trasplantes se hacen a la noche, la donación de cadavérica se hace a la hora, no tiene hora. Nosotros quitamos 4 pacientes en el Hospital de Clínicas de diálisis. Trasplantamos 4 pacientes, 2 de sexo femenino y 2 de sexo masculino. Entonces, yo creo que se puede hacer mucho cuando uno pone corazón por el país. Y en la dirección del Hospital de Trauma son 24 horas sobre 24 horas, es decir que vos estás conectado directamente con todo el servicio. Tenemos un equipo de más o menos unos 20 personas que están ocupando los cargos dirigenciales del hospital. Tenemos 1.600 funcionarios, tenemos todos los servicios. El Hospital de Trauma es el único hospital probablemente en una redonda, incluyendo los países, acá las ciudades fronterizas extranjeras. Es un hospital que tiene todas las especialidades presentes, con guardia presente, cirujano, neurocirujano, cirujano vascular, cirujano pediatra, cirujanos de la especialidad de trauma, traumatólogos, maxilofaciales, tenemos pediatra clínico, médico, tenemos, y después todo el apoyo, ¿verdad? Imágenes, terapia intensiva, adultos, niños. Tenemos el apoyo del banco de sangre de al lado, que es Sensa, y tenemos hemodiálisis ahí al lado también. Doctor, usted me dijo que se recibió en el 86. Casi 40 años en la profesión. 35 años tengo. Este año cumplimos la promoción 86, 35 años. La formación de un cirujano vascular requiere como mínimo 3 años de cirugía general y 3 años de la especialidad. Nosotros anteriormente, hace mucho tiempo, no teníamos acá la formación curricular
de los servicios de cirugías vasculares, con varios colegas, hoy en día ya retirados seguro algunos. Teníamos que irnos a Francia, a Estados Unidos, a Brasil, a la Argentina a formarnos. Y muchos de los que volvimos al país somos los que formamos las residencias. Hoy en día cirugía vascular tiene residencia en el Hospital Central del IPS, que tiene, digamos, el apoyo, o sea, que la parte universitaria es la Universidad Católica, y nosotros tenemos 2 residencias, en el Hospital Nacional y en el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, vamos formando estas especialidades. Son los especialistas que se encargan de tratar las patologías arteriales generales, las carótidas, las aorta, torácica, abdominal, los bypasses que se hacen para desobstruir, digamos, obstrucciones que tengamos los miembros, sobre todo en las patologías de los fumadores, los diabéticos. Y también nosotros hacemos los trasplantes de órganos. Doctor, antes de entrar a lo que es el Hospital del Trauma, ¿qué opina de este reclamo que hacen los médicos con respecto a una... ellos le llaman recategorización? En este momento, en esta situación. Sí, nosotros somos un país. Nosotros no podemos estar ajenos a los reclamos de los compañeros, ya de médicos, enfermeros o de otra especialidad. Hay unos 3.000 cargos de 12 horas que se tienen que cubrir con dinero para que todos los médicos tengan un mismo tratamiento de trabajo de 12 horas por vínculo. Y eso es lo que básicamente lo que se está reclamando. No se está reclamando un aumento, lo que se reclama es una especie de equiparación, algo por el estilo, ¿verdad? Okay. Hay médicos que entraron a trabajar 24 horas. Yo trabajo 12 horas por vínculo y Carlitos trabaja 24 horas. Hay una desigualdad por la misma paga. Entonces, esos espacios es lo que están reclamando los compañeros, y eso significa en dólares una cierta cifra mucho que hay dinero que cubrir. Claro. Pues independientemente de que se justifique o no, doctor. Sí. Pero si no hay. Bueno, particularmente yo creo que varias épocas me tocó llevar luchas por reivindicaciones médicas, y particularmente siempre es importante que en una negociación la transparencia sea lo que prime. Si yo le doy a Carlos, no le doy a Blas, y a aquel le doy, entonces hay una asimetría algo también. No está funcionando. Claro. Entonces tenemos que ver, nosotros estamos saliendo de una pandemia. Evidentemente en esta pandemia se priorizó, como debe ser un país, a la asistencia a los respiratorios. Trajimos como podíamos equipos, se contrataron personas, se cubrieron las deficiencias dentro de lo que se podía. Y yo tengo información certera de que Hacienda, o sea, el gobierno tuvo que prestar $600 millones para calzar el déficit presupuestario que ya existe en lo que va del año. Sobre esos $600 millones más, hay que hacer otro préstamo más, evidentemente, si es que vamos a cubrir en este momento el reclamo de mis compañeros, que es justo. Es justo, entonces hay que hablar. Yo creo que mañana jueves hay una reunión nuevamente tripartita, tengo información de mis compañeros, y ahí va a estar presente la gente que maneja Hacienda, el dinero digamos, que se administra del presupuesto anual. Y bueno, algo saldrá de ahí. Yo no quiero adelantar, porque yo mi pertenencia al gremio es que el reclamo de los compañeros es justo, y hay que ver cómo zanjar. Se zanjará en lo que resta del año, se zanjará en los primeros meses del próximo año, pero definitivamente yo creo que los que pusieron su cara, expusieron su cuerpo, perdimos compañeros de todas las especialidades. En el hospital de trauma nomás, entre funcionario administrativo y médico, tenemos 9 bajas en esta pandemia. Nosotros tuvimos más de 70 pérdidas de bajas a nivel país, como de los colegas médicos. Es más, el primer paraguayo que fue por la pandemia de COVID fue un neurocirujano que alguna vez estuvo haciendo guardia en el hospital, el doctor Díaz Pérez. El segundo fue un neurocirujano de Ciudad del Este. O sea que yo creo que vale la pena. Entonces, yo le pido realmente a la gente que manejan que por lo menos se sienten, hagan sentarles a los actores
de los dirigentes, de los colegas que están en el SINAMED, y se baje sobre la mesa las realidades. Yo creo que la razón debe primar de ambos lados. La pasión tenemos todos. Cuando tenemos pasión solamente y no tenemos razón, Pero el equilibrio es necesario. es necesario el equilibrio y también las realidades, porque yo puedo, digamos, darle gusto a un niño que pide caramelo, ¿verdad? Puedo decirle, vamos a esperar, negociar, lo que sea. Pero cuando alguien está pidiendo justicia, yo creo que es importante que sentemos a la mesa y ver qué es lo que se puede hacer dentro de la razón. Ahora, yo creo que todos merecen. En este gremio específicamente y con todo lo que hemos vivido en este año y medio más o menos, desde las limitaciones, desde la adversidad, con mucho peligro. Los médicos y el personal de Blanco hizo un trabajo fantástico. Se potenció el sistema sanitario posiblemente, pero que tampoco hay que descuidar, doctor. Porque el doctor Saldívar repite permanentemente, si bien estamos superando esta pandemia del COVID, tenemos la pandemia de los accidentes. Los polivalentes. De los polivalentes. El trauma, refugio permanente. El Hospital Nacional de Itagua, el Hospital Regional del Alto Paraná, son hospitales donde hoy están todos rebosados de polivalentes. Y entonces hay que mantener eso también, doctor. Nosotros, digamos, hoy en día, me recuerdo, quiero remontarme a antes de los 35 años que nosotros nos recibimos cuando estábamos en la facultad. Formábamos grupos, gente que traducía al alemán, otro traducía al inglés, otro al francés. Y nosotros nos rebuscábamos las revistas internacionales para tener noticias. Hoy en día todo está en el aparato celular, las conexiones son fáciles. Como en esta pandemia nos manejamos prácticamente al momento y a través de la Sociedad Panamericana de Trauma, de cual formamos parte como hospital de trauma, nosotros teníamos teleconferencia todos los miércoles entre Nueva Zelanda, Australia, Europa, el Oriente y Latinoamérica. Es decir, nosotros le seguimos desde Wuhan a este mal que vino a diezmar la población. Entonces, le puedo decirle que, en principio, durante la pandemia, prácticamente las patologías, las demás patologías no respiratorias, como el control de la diabetes, la evolución de los pacientes que tienen patologías malignas, las metabólicas, todos quedaron en sus casas y hoy en día, como acabas de decir bien, Carlos, muchas de esas patologías están volviendo al hospital y están llenando las terapias. La gente con derrame cerebral, vamos a decir para que la gente entienda, con ACV, accidente cerebral vascular, la gente con infarto de miocardio, hoy en día están llegando a los hospitales. Anteriormente, evidentemente, morían y muchos de ellos inclusive a lo mejor fueron catalogados de COVID, ¿verdad? Pero es la situación. Y por otro lado, el trauma, que yo asocio a la violencia exacerbada de la población que vio a mucha gente morir, era prácticamente todas las tardes uno miraba la televisión o las noticias radiales o escritas a ver cómo estaba el score. Esto es salud mental, es acá. Claro, alterada, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, vos viste que en la calle rozan dos vehículos de alta gama y termina en un moquete pará. O de repente vos ves como mínimo. Como mínimo, claro. Hay gente que se ajustician en la calle. Nosotros, los 2 únicos meses que vimos bajar a la cuarta parte de los siniestros viales eran los meses de abril y mayo del 2020, en el cual había presencia masiva de policías militares en las calles, fiscales que controlaban la circulación de las personas. Esos 2 meses de encierro, ¿no? Claro, los meses de encierro. Luego, por supuesto, cuando se abrieron el decreto, la fase 1, la gente estaba en fase 6, porque la necesidad del estómago golpea. Vos tenés que darle comer a tu hijo y la gente se rebuscaba. Entonces, nosotros sí vimos durante esos 2 meses de encierro una variable. Aumentaron los accidentes en niños intradomiciliarios, porque no todos tienen la misma oportunidad. No todos son favorecidos por tener un patio grande, de repente están en alquiler y hubo muchos más accidentes en niños dentro de los domicilios, fracturas de ese porte. Y bueno, particularmente en el tema de la violencia exacerbada actualmente por los siniestros viales, nosotros vemos que los números no nos permiten ni siquiera a veces los fines de semana amanecer con quirófanos libres. Nosotros tenemos 21 camas en terapia intensiva adultos, tenemos 8 en niños, 4 en reanimación, 2 en los bolses, como dio el informe acá,
de área de intubación, que no tendría por qué estar paciente ahí internado. Están internados ahí los pacientes. Entonces, llegó hace 3 semanas, un domingo, que hubo así accidentes masivos en todo el país, porque nosotros no rechazamos pacientes. Se operaron en las salas, en los quirófanos, 7 quirófanos ocupados como terapia intensiva. Llega el lunes y los pacientes internados para ser operados de fracturas, que están esperando a veces meses, es largo nuestra lista de espera, no pudieron intervenirse 2, 3 días. ¿Por qué? Porque no teníamos quirófano. Entonces, al respecto yo quiero decir una cuestión. Nos hemos reunido con el señor ministro y en este momento estamos, llevando gente de otros hospitales que estaban contratados en otros hospitales, tanto médicos, enfermeras, personal de apoyo y equipos respiradores que vamos a montar en el 3er piso para aumentar nuestras camas de pacientes críticos. Doctor Blas tiene una serie de preguntas también, pero 3 años y un poquito más de director del Hospital del Trauma. Sí. ¿Usted conoce todos los casos que ocurrieron en estos 3 años en el hospital? La mayoría sí. ¿Verdad? La mayoría sí, porque o sea, si un paciente, antes de advenir a la dirección del Hospital de Trauma, yo ocupaba el cargo de jefe de guardia lunes. Ajá. Hacía guardia. O sea, ¿conocía el movimiento interno de ese Conozco, hospital? Claro que conozco. ¿Cuál es un caso así que recuerda, doctor, en estos 3 años? Y hay casos que resuenan realmente, tanto negativos como positivos. El caso de Luquitas, aquel niño que fue víctima de una persecución de su papá en la zona de San Lorenzo Luque, que había corrido una barrera. Recuerdo, claro. Sí. Ese que caso, recibió un disparo, estaba sentado en el auto en la parte de atrás. Es un caso emblemático. Es un caso emblemático cuyo relatorio, demuestra la extrema especialización y capacidad que tienen los colegas médicos que hacen el tratamiento para hacer un salvataje de una criatura que tiene una lesión importante vascularmente hablando del retroperitoneo. O sea, ese es un caso positivo y que le llena de satisfacción. También el caso Pero de hay dolor, Sabán. El caso Sabán también, que es otra historia increíble, porque hasta reconocieron que utilizaron un taladro en un momento determinado. No sé si están así, doctor. Resulta ser que respecto a eso, a veces la gente en su exabruto de protestar y hacer notar su capacidad y su sapiencia, hacen comentarios que también son importantes. El taladro para el trepano que usa la persona, que no es el mismo que se usa de alta velocidad, el que da la vuelta del taladro, realmente el médico sale algo así como 200 millones. El que nosotros a veces tenemos dentro de los 20 que tenés 2 o 3 tenés el trepano normal, pero la mecha siempre es el médico. O sea, que no vamos nosotros a ser locos a meter una mecha que no corresponda a la Claro, por eso no hay que confundir. Cuando se dice taladro, es taladro usado en el ámbito de la revolución, pero la punta es cirugía. médica. La punta es médica. Entiendo. Y el caso negativo, el caso reciente que nos golpeó a todo, el caso de Liz Vera. Liz Vera es una víctima. La que cae del colectivo, ¿verdad? Liz Vera es una víctima de todos nosotros como sociedad. Tenemos que reconocer que somos un tejido que está muy alterado en cuanto a las asimetrías sociales y que hace que definitivamente todos sean víctimas. Tanto el victimario como las víctimas son víctimas de un sistema injusto. El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma, tiene la gentileza de visitarnos esta mañana. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando con él y estamos como todos los días hasta las 8 de la mañana. Blas, tanta pregunta para... Sí, y todavía no entramos... Sí. En las pausas como que las preguntas fluyen más, ¿no? Y le quería preguntar al doctor, en esta época de pandemia prácticamente todo el presupuesto de salud se destinó obviamente a la lucha contra esta situación. Y no digo que se descuidó, pero sí se tuvo que limitar muchos recursos a varios aspectos, entre ellos el Hospital de Trauma. ¿Cómo hacían para lidiar con tanta necesidad que tuvieron? Porque de hecho siempre tuvieron, a pesar de esos 2 meses de encierro, y a partir de allí en adelante volvieron nuevamente a sumar los casos. ¿Cómo hacían con esas limitaciones económicas, doctor? Y prácticamente ahora, imagínate vos, estamos pisando el mes de octubre, 51% de ejecución presupuestaria nosotros tenemos de los 157 mil millones que tenemos asignados en el Hospital de Trauma, una administración,
centralizada a nivel del Ministerio de Salud Pública en todos los sentidos. Y lo que a nosotros nos falta, también le falta a otros. Es decir, que el hospital, 2 años digamos, de frenada de ciertos planes que uno tenía. Porque nosotros cuando comenzamos en agosto del 2018, como éramos de adentro, nosotros hicimos un examen FODA de todos los servicios. Tuvimos 64 informes en general que fueron surgidos del informe que daba cada servicio. También solicitamos cuando eso Mazzoleni era el ministro, tuvimos el aporte de la OPS, de un consultor internacional en la valoración de los componentes esenciales que hacen a la administración de un hospital. Y con todo eso establecimos, por darle un ejemplo, 20 puntos para llevar adelante. El edificio viejo hace aguas. El edificio viejo hace aguas en el cesto, filtra agua cuando llueve. Y el edificio nuevo también. En la parte edilicia, tenemos nosotros un equipo, 2 equipos de tomógrafo, uno de los cuales, después de 250.000 disparos, mira, al doble de lo que da el aparato, dejó de funcionar. Y eso se fue a una compra de un tubo que todavía no llegó de Alemania. Y ya hemos pagado el anticipo de pago por la entrega del tubo. Tenemos un solo equipo de rayos, pero de hecho ese equipo de rayos lo adquirió el Ministerio de Salud Pública hace un año, que es un equipo de última generación, digitalizada, pero tenemos otros 2 equipos que hace 10 años están funcionando y hay que cambiarlo, ¿verdad? Tenemos planes de compra, de entrega, ahora una licitación que se hizo, pero todo se retrasó en la pandemia. Por otro lado, los ARCONCE, que son intensificadores de imágenes, que nos sirven para que los compañeros traumatólogos, el mayor número de cirugías que se hace, un 70% para arriba, alinean bajo una pantalla dinámica, así como la televisión, para que vos puedas hacer una alineación de las fracturas de los huesos y puedas hacer un corte mínimo y hacer también bajo esa pantalla, ya no abrir grande, sino que hacer la reducción de la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que eso llegó un momento que hace 2 meses teníamos 2 aparatos, cuando tenemos que tener 9, ¿verdad? Esa es una cuestión que nosotros a veces nos duele, porque todo lo planificado se llevó la pandemia y ahora por fin se arreglaron 2 aparatos con aporte de la Binacional de Itaipú, de Yacenetá, y tenemos nosotros en este momento justamente la empresa, la EVI, nuevamente compra un aparato nuevo. Con eso estamos esperando que llegue. Es más rápido nomás la cuestión de las compras por vía de las binacionales. Y en este momento el ministro Borbas ya firmó la adquisición de una licitación abierta en el cual fueron adjudicados empresas que tienen ese aparato, y en este momento estamos esperando que nos entreguen 4 nuevos. Si eso nos entrega los 4 nuevos, vas a ver hurras ahí en el hospital de trauma de parte de mis compañeros que sufren al no tener los elementos para trabajar tranquilo. Por otro lado, los gastos en bolsillos también aumentaron. Anteriormente nosotros, haciendo una encuesta, había un gasto en bolsillo de 150.000 guaraníes por día. La gente que le acompañaba a sus familiares, ya sea en la terapia intensiva o internados, porque vienen del interior, de muy lejano, el único hospital de trauma en ese sentido, y tienen que comer. Hay cosas que de repente nosotros no tenemos, pañales descartables, todas esas cosas, digamos que no está presupuestado. Hoy en día ese gasto en bolsillo se juega 3 veces más, es lo que tenemos en el informe. Doctor, en base a toda la gente que se recibe, que son muchas personas que ingresan al hospital, ¿por qué hay tantos accidentes? ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Cuál es el motivo principal de los accidentes? Los accidentes realmente, o los siniestros viales, bien llamados siniestros viales, que justamente nosotros los datos que tenemos son 2019, tuvimos más de 15.000 siniestros viales, de los cuales 13.000 eran de motos. En el 2020 son 13.000 accidentes, de los cuales 9.000
más de 9.000 son de siniestros en motos. Básicamente se produce por la anarquía que ocurre en las calles. La gente saben o tiene un tremendo desconocimiento de lo que son las normas o la cultura de la conducción vial. Doctor, sobre ese punto le quiero interrumpir brevemente. Sí. De estos datos que acaba de dar, estas cifras estadísticas de la cantidad de accidentes, sí. ¿Qué porcentaje del total llegan en estado de ebriedad? Los fines de semana, 70% para arriba. Están tomados o están drogados. Ahora, en ese punto, Carlos, 70%. no sé si voy a decir una tontería, Carlos, doctor, pero Sí. siempre yo dije y sigo sosteniendo, las personas que llegan en estado de ebriedad y tienen que ser atendidas en el hospital de trauma, ¿no existe la posibilidad de que ellos costeen sus propios gastos? El día de mañana, cuando se recuperen, se les hace pagar un pagaré, no sé, de alguna manera, porque me parece injusto que una persona irresponsable, después de haber tomado como cosaco, se le tenga que estar atendiendo gratis con un presupuesto que pagamos todos, Sí. restándole la posibilidad a gente que se accidenta, qué sé yo, en su laburo, en otras circunstancias, porque si yo me subo en una moto borracho, sé que me puedo accidentar. Sí. Y es muy fácil, chupo, me accidento, hospital de trauma, no pago ni un guaraní, al día siguiente salgo. Y hay gente que, o sea, Si salís. si salís, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿eso es posible o no, doctor? Que el que llegue borracho costee sus gastos. Por ley no. No se puede. Porque hay una ley de la gratuidad, ya digamos, por ley está eso decretado en la época de Fernando Lugo, el arancel cero dentro de todo lo que corresponde a la atención en los hospitales públicos. Todo lo que los hospitales públicos dispone o tiene a la vista es utilizado por todos los paraguayos sin distinción y es pago cero. Salvo que se modifique la ley, ¿no? Salvo que se modifique la ley. De hecho, hay algunos aportes así de colegas que ya ocuparon la dirección del hospital de trauma, en el cual hubo planteamientos parecidos a lo que está diciendo Blas. Pero hay, o sea, vos sabés bien, nosotros acá los tres tenemos pagado nuestro seguro contra todo tipo de riesgos al conducir nuestros vehículos. Vos tenés un siniestro, tuviste un percance con una moto, vos le llevás, sos un buen samaritano, le llevás, le acompañás, se interna ahí. Aparece el representante, el abogado de nuestros seguros, y se acerca al familiar, le dice que le va a comprar todos los elementos que necesita para solucionar sus problemas, salvo que sea demasiado grave, ¿verdad? Y por supuesto que probablemente haya una firma de una desestimación de la denuncia, y entonces el seguro se libra de cumplir con ese monto que tiene que pagar por el asegurado, mínimamente paga. ¿Quién paga? El Estado. Por otro lado está el tema de la persona que tuvo un siniestro, ambos bajo estado estílico, ¿verdad? Y de ambos tenemos que cubrir, definitivamente. En este momento no hay una ley que diga lo contrario. Todo es gratis particularmente y bueno, todos los paraguayos estamos cargando con eso. Realmente, si vos me preguntás, a mi parecer es injusto, pero definitivamente dentro de lo que es la visión del hospital de trauma es asistirle y darle todo lo que tenemos de la mejor forma y si es posible con el seguimiento correspondiente. Porque es altísimo el porcentaje, doctor, de la cantidad de gente accidentada. Fin de semana. El 70% por estar ingiriendo bebida alcohólica. O sea, si se redujera esa irresponsabilidad, quizás no se tendrían tan abarrotadas las camas, ¿no? Igual va a tener pacientes, pero yo pienso que en el futuro nosotros deberíamos cambiarlo el sistema de salud. Tendríamos que cambiar el modelo de asistencia en la salud. Porque salud pública es 100% para Agustín, para Blas o para Carlos, cuando de repente vos tenés una necesidad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tenés un dolor de pecho, tenés un infarto agudo de corazón, te llevan en el San Jorge, te hacen un cateterismo, que ellos tienen todo, hoy en día tienen un tomógrafo, pero que vuela en la estratosfera. Determina que tenés una obstrucción coronaria, te hacen un cateterismo, te ponen un stent. Bueno, ¿cuánto sale todo eso? Y estamos calculando una medicina de $35.000, pero tienen todos los insumos en ese momento. Ahora, si de repente uno de nosotros se va y no hay el stent,
No hay este contraste, material de contraste. Entonces la salud pública ahí no es 100% para vos ni para mí. O sea, yo creo que el modelo de asistencia debería ser realmente con una visión preventiva en todos los sentidos, esto que se está haciendo actualmente. Hacer asistencia primaria, insistir en la parte educativa, pero definitivamente cuando vos necesitas, yo espero que no haya personas que estén esperando colas para hacer una tomografía en otro lugar. Nosotros asistimos a los traumas, de repente te envían de otro lugar y nosotros en este momento tenemos un solo tomógrafo, no podemos nosotros hacer una tomografía para otro hospital, porque si no estaríamos arriesgando la posibilidad de que nuestros traumatizados vengan y nosotros no tengamos ni siquiera con qué quitarle una radiografía para confirmar el diagnóstico que nos obliga a nosotros a hacer un tratamiento. El director del Hospital del Trauma está conversando con nosotros esta mañana aquí en Mega TV. Nos siguen a través de los canales 15 y 615 de Tigo. Hacemos otra pausa y volvemos en un ratito nada más para compartir algunas que otras preguntas y otros temas con el doctor Agustín Saldívar. Estamos esta mañana hablando con el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma. Doctor, ¿cómo se hacen los controles en otros países con relación a conductores y a gente que está en ruta? Porque acá hubo quejas y reclamos con relación a si se hace o no se hace el control. Las barreras. Las barreras, por ejemplo, para el tema del alcotés y eso. Yo entiendo que en algunos casos es necesario para evitar que una persona en estado etílico siga conduciendo y no cometa algún accidente. En otros casos ya cometió el accidente y puede tener deviación que le puede perjudicar al conductor y a otra gente también. Pero, por ejemplo, en otros países dicen que vos manejas, pero ojo si llegas a tener un accidente en ese estado. Así es. Vos a ver, o sea, ustedes ni publican los medios de prensa, las personas que conducen motos. No voy a satanizar la moto, porque la moto es un medio... Bien utilizado, es un muy válido medio de transporte, es un grito de libertad de los ciudadanos en ausencia de vehículos de transporte público de todo tiempo y de calidad. Acá se sube una señora, un señor con zapatillas, pantalón cortito, camisilla, una criatura adelante y dos atrás a veces. Y si es posible en el medio una... ¿Dónde? No, hasta 2 cuadras hasta. Pero ¿qué pasa? Que él conduce, primero él no se protege, es imprudente, hasta criminal se le lleva a criatura, porque eso no, por ley no se permite. Y se va y sale, en esas 2 cuadras hay una ruta asfaltada y pasa eso. Es atropellado, mueren las 2 criaturas, él pierde la pierna, él es el sostén de su familia. Y entonces queda la criatura única huérfana, él queda dependiente de terceros y una familia destruida. Ese mismo ciudadano, pasarle acá en Foz de Iguazú o en Clorinda, no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí existe penas y la justicia es total. Ese es uno de ellos. Y por otro lado, el control de barreras. Yo particularmente, mucha gente pensamos que las barreras instaladas en muchos lugares es recaudatoria nomás. Entonces deberíamos nosotros, el doctor Eduardo Peta había cambiado el nombre de policía caminera por patrulla caminera, justamente para darle un sentido, y muchas de las leyes modificadas la debemos a él, hay que ser justo con la persona. La patrulla tiene que patrullar los fines de semana y toda la semana tiene que patrullar. Tenemos que educarle a nuestra comunidad, a nosotros nos tienen que educar, porque en la ruta vos, en el carril rápido de la izquierda, se van a ritmo de tortuga a alguien. Y vos tenés que adelantarte por la derecha. Yo cometo una infracción al adelantarme por la derecha y ¿quién es el culpable? El que se va a velocidad de tortuga. Entonces, la patrulla caminera, si patrulla, va a tener que invitarle a ese ciudadano a salir de la ruta primero, informarle la ley, que no está informada, no existe cultura vial, y después, la segunda vez tiene que multarle bien grande. Definitivamente. Y los fines de semana, vos te ubicás cerca de una discoteca, salen 10 personas, pasan cierta velocidad, es motivo que la patrulla le pare y le pida su registro. Inmediatamente si se da cuenta que está bajo efecto de droga o de alcohol, hacerle nomás su test. Y es todo un círculo vicioso, doctor. Entonces hay que hacer el control. El desconocimiento de las reglas de tránsito también es un poco responsabilidad de las municipalidades que le otorgan el registro sin hacer las pruebas previas. La municipalidad por carta orgánica está comprometida seriamente en el cobro por la habilitación de tu vehículo
y el control técnico vehicular. Tenemos que tener en todos los municipios control técnico vehicular responsable de la calidad de mi vehículo, e inclusive la emisión de anhídrido carbónico y otros tóxicos. Por otro lado, el estado de mi tren delantero, todo tiene que ser controlado. El conocimiento de las reglas también. Por otro lado, tiene que tener el seguro contra todo riesgo. Ni triciclos no hay que manejar en la calle si vos no pagaste tu seguro contra las víctimas que podés tener vos y la tuya mismo. Por otro lado, el municipio tiene obligación de que cuando te renueva tu registro cada 5 años te hagan un examen verdadero con la computadora que está ahí a ver si vos realmente conoces las normas y las reglas de tránsito. Yo creo que hay que enseñar en la escuela también. Y los currículos, las mallas curriculares de la primaria tienen ya educación vial. Sí. Entonces, y por otro lado, la gente, ¿verdad? La gente ve que de repente ve en una esquina un semáforo y está allí. Bueno, a veces vos ves de día rojo y pasan nomás las motos, 12, por docena pasan eso. A la media cuadra están 3 zorros, le paran a los 3, a los que le pueden quitar plata y nada más que eso. Entonces, ese es un problema. O sea, ¿qué barrera para coima o para educar? Es una interrogante. Doctor, usted dijo que el 70%, supongo que adultos, ¿verdad?, de los que llegan a... Fines de semana. A emergencia, al hospital del trauma en emergencia, ¿vienen alcoholizados? Así es. ¿O drogados? O drogados, claro. Alto es el consumo del cannabis y otros un poco más caros. Y de ese 70%, ¿usted tiene registro de quiénes, qué porcentaje sale y qué porcentaje, o sea, sale recuperado totalmente y los que quedan inválidos? El hospital de trauma, unos 2.000 traumas de diferentes gravedades por año ingresan dentro de esa población de más de 100.000 que había dado en el informe. Sí. De esos 2.000, más o menos unos 500 a 600 son traumatismos craneales graves. Los traumatismos craneales graves se hacen las cirugías descompresivas. Muchos de ellos ya no tienen criterio de cirugía, mueren en las primeras 24 horas. Y los que viven, a veces viven meses en el hospital antes de salir. Y muchos salen para irse al cuidado de terceros, en el fondo de la casa, con una traqueostomía y una sonda para alimentarse. Entonces, y todos son de 14 a menos de 30 años. La mayoría de los que... Esa franja es la que tiene... La más afectada... La más afectada es ese, Carlos, y eso es triste. Amputaciones. El año pasado, porque hice una estadística, más de 200 amputaciones mayores de miembros que sufren los motociclistas. ¿En un año? En un año. Porque son personas que definitivamente rodilla para abajo la mayoría de las fracturas que tienen. Y muchos son fracturas feas. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de los que tienen siniestros viales, vos viste en los filmes de los videos de las casas que nos documentan eso, son prácticamente traumatismo de alto impacto, traumatismo craneal, traumatismo cervical, traumatismo de columna dorsal, de pelvis, de los 4 miembros, rotura o fractura de vísceras macizas como el hígado, vaso, los riñones. Y en fin, esos pacientes son pacientes extremadamente graves. Al entrar en el habitáculo de la urgencia, yo te quiero describir esto para que la gente sepa. Vienen 10 pacientes al mismo tiempo. Uno tiene una fractura de brazo nomás, el otro tiene a lo mejor una herida, algunas escoriaciones. Pero el que viene en la ambulancia y llega en paro, ese paciente entra en el habitáculo, 2 enfermeras, uno por cada brazo para ponerle una vía, un médico maniobrando la vía aérea, viendo si no hay restos de piezas dentarias o otro elemento en la vía aérea. Le limpia, le intuba, otro ya le está ocultando las fracturas costales, ya le pone un tubo y otro tubo para salvar la vida, otro le está haciendo una ecografía pericárdica al corazón para descartar un derrame pericárdico por la sangre, para que no muera por taponamiento cardíaco. Otro le hace una ecografía en el abdomen para descartar hemorragia interna. Y los traumatólogos viendo si tienen pulsos y inmovilizando los miembros. Una persona que llega así consume a 4 o 5 personas de recursos humanos como mínimo. En los 10 primeros minutos, si vos no haces algo por un paciente que llega así, es un paciente muerto. Si es que sale de eso, se evalúa si puede irse a hacer tomografía y eventualmente hacer tratamiento de la fractura, del trauma craneal, o definitivamente llevarle a quirófano
o llevarla a la terapia. Ese es el trabajo de los colegas, del equipo de trabajadores del Hospital de Trauma. Mucha gente me preguntaba cuando vinieron la gente del Mount Sinai a visitarnos. Ellos vieron nuestro sistema de asistencia. Nuestro sistema de asistencia tiene certificación de ATLS, que son siglas de protocolo que nosotros aplicamos al dedillo. Si los médicos, pasantes de otras especialidades, de otros hospitales, vienen con nosotros a aprender la aplicación del sistema correcto, es porque de memoria aplicamos nosotros eso. Y por otro lado, llega en la ambulancia y el camillero de lejos ya ve. El camillero, en la primera carta de presentación del hospital, es una persona que no es un camillero cualquiera, es una persona profesional en lo que él hace. Doctor Saldívar, qué apasionante es esto, porque hay tanta calidad profesional, hay tanto esfuerzo, hay tanto sacrificio del personal que trabaja en un hospital y que funciona 24 horas y donde aumenta el porcentaje de gente que ingresa, especialmente jueves, viernes, sábado y domingo. Y este dato que dio con relación al tema de la edad de los más afectados, 14 a 30 años, es muy fuerte. 70% de las personas que ingresan con alcohol o con droga, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos? Educación en todos los ámbitos y estricto control para tratar de bajar... Justicia. De esa manera solamente, si no, justicia. Yo digo hoy no están dadas las condiciones, doctor. Yo digo lo siguiente, que si es que todos los municipios se ponen de acuerdo y la policía caminera, la policía nacional, todos nos ponemos de acuerdo en que cuando cometemos una infracción tiene que haber grados hasta el secuestro de que vos puedas conducir ningún tipo de vehículo en la calle. Y, por supuesto, si cometiste una desgracia y si está demostrado que efectivamente vos estabas con alcoholizado o drogado, tenés que irte a la cárcel, hermano. No tiene que ser sustituible con pagos nomás. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser consciente que yo puedo tener mi libertad de ocio, pero elegí un conductor designado. Hoy en día tenés taxi, tenés los medios digitales para regresar a casa, o si no, como decía el doctor Santiago Codas, mira, moreca, udemás, es pitao, pepe, es que pepe, me vean de imaginar, pero ella, ramo volante, dedica tu asesino potencial. O vos te perjudicás o le perjudicás a tercero. Un gusto, doctor. Gracias por venir a visitarnos esta mañana. Por favor, muchísimas gracias, Carlos. Acá hablas también. Y decirle a la gente, el Hospital de Trauma es del pueblo paraguayo. Estamos para servirles y sus críticas nos construyen y nos fortalecen. El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, y la gentileza de venir a visitarnos esta mañana aquí en los estudios de Mega TV. Tenemos que cerrarlas. Nos vamos. Nos vamos a la radio 9:30. A las 9:30 con Quique, antes que sea tarde, y a continuar, por supuesto, laburando después. Sí, señor. Bueno, nosotros, Dios mediante, nos encontramos mañana de 5 a 7 en una propuesta de 1 de marzo, 780M, y Mega TV en los canales 15 y 615. Y como todos los días de lunes a viernes, de 7 a 8 en esta propuesta diaria. Hasta mañana.